El pasillo estaba silencioso, salvo por el eco lejano de los tacones sobre el mármol pulido. La luz de los candelabros se reflejaba en los muros blancos, pero algo en el ambiente se sentía inquietante, casi vivo. Sobre la alfombra roja, había un cuerpo extendido, inerte, con un vestido de seda que costaba más que el sueldo anual de varios trabajadores juntos. Victoria Salvini observaba la escena con los ojos fríos, sin rastro de emoción, mientras un hilo de sangre comenzaba a formar un charco alrededor de los zapatos de tacón. Nadie la había visto llegar, nadie había escuchado su respiración, todo parecía perfecto, calculado, inevitable. Ese fue solo el primer día de su ascenso. Victoria comenzó su camino en una pequeña boutique de una calle que pocos turistas notaban. Sus diseños eran originales, pero venderlos era un desafío constante. Aprendió rápido que el mundo de la moda no era solo telas y creatividad, sino también poder, secretos y, sobre todo, la habilidad de manipular a los demás. Observó cómo sus competidores utilizaban materiales de dudosa procedencia, y decidió convertir esa información en su ventaja. Un par de llamadas estratégicas, encuentros en la sombra, y uno de los nombres más respetados de la industria desapareció casi de la noche a la mañana. Su boutique comenzó a prosperar, pero cada éxito la dejaba con un vacío creciente dentro. El primer gran evento social de Victoria fue un cóctel en un antiguo palacio de Milán, lleno de inversores y figuras del mundo de la moda. Sonreía con gracia, servía champán y escuchaba cumplidos mientras en la sombra tejía alianzas y presionaba a quienes dudaban de su honestidad. Una de esas personas desapareció esa misma noche, dejando únicamente una carta con disculpas y promesas de silencio. Sus colegas admiraban su capacidad y talento, pero Victoria sentía como cada triunfo costaba un precio que no podía pagar, la confianza, la amistad, el amor, todo se volvía un lujo que no podía permitirse. Con el tiempo, Victoria ascendió en la industria. Sus colecciones se convirtieron en eventos mediáticos, sus desfiles en referencia de la moda europea. Pero con cada victoria, la soledad se hacía más profunda. Su hermana dejó de contestar llamadas, su mejor amigo huyó al no soportar la presión, y su amante la miraba con desdén. Todo lo que había logrado tenía un brillo irresistible, pero su corazón se sentía vacío, atrapado entre la ambición y la humanidad que había dejado atrás. Un día, revisando los archivos de su empresa en el piso 57 de su rascacielos, Victoria descubrió una carta olvidada, un documento que podría derribar todo su imperio, pruebas de sus maniobras ilegales, de los secretos oscuros que había mantenido ocultos. Uno de sus antiguos aliados decidió finalmente actuar y enviar esa evidencia a la prensa. La industria de la moda tembló. Las vitrinas cerraron, los inversores desaparecieron, y la reputación de Victoria comenzó a desmoronarse. Lo que había tardado años en construir podría desaparecer en un instante. Esa noche, mientras revisaba fotografías de su equipo y familia, Victoria recibió una llamada inesperada. En la pantalla aparecía su propio nombre. Una voz desconocida le susurró: creíste que controlabas todo, pero ahora estás jugando según reglas que no conoces. La línea se cortó. Victoria permaneció en la oscuridad de su mansión, consciente de que su imperio seguía creciendo, pero que ella estaba sola, y que lo que sucediera después no dependía de ella. La ciudad dormía, pero Victoria no. Su oficina en el piso 57 estaba iluminada solo por la luz tenue de una lámpara de escritorio y la pantalla de su ordenador. Los contratos, las cifras y los mensajes de sus aliados y rivales se acumulaban como un torrente que parecía querer arrastrarla. Cada clic, cada firma digital, cada decisión tenía un precio, y ella lo sabía. Lo que para otros era éxito, para Victoria era un campo minado en el que cada paso podía ser el último. Esa noche, un correo electrónico llamó su atención. Provenía de un hombre que creía desaparecido, Lorenzo De Luca, su antiguo socio y confidente, alguien que había desaparecido tras un escándalo de fraude en una de sus primeras colecciones. El mensaje era simple: te observo. No había amenazas explícitas, ni exigencias, solo una sensación de que alguien estaba al tanto de cada uno de sus movimientos. Victoria sonrió con ironía y borró el mensaje. Pero, por primera vez en años, sintió miedo. Al día siguiente, en el atelier, Victoria observaba a sus modelos ensayar el desfile de otoño. La perfección era esencial, la belleza y la armonía debían parecer naturales, aunque el mundo detrás del escenario fuera cualquier cosa menos eso. Sus asistentes la miraban con admiración y miedo a la vez. Nadie osaba cuestionar sus órdenes, pero todos percibían que cada éxito se construía sobre secretos peligrosos.
Una joven diseñadora, llamada Elena, se le acercó tímidamente. Victoria, hay rumores sobre ciertos acuerdos que hicimos con proveedores ilegales, susurró. Victoria la interrumpió con una mirada que helaba la sangre. No son rumores, Elena. Son estrategias, dijo con voz firme. Si quieres estar aquí, olvida las dudas. Si no, la puerta está abierta. Elena asintió, tragándose las lágrimas, y volvió al trabajo. Victoria sabía que estaba moldeando a todos a su alrededor, convirtiéndolos en instrumentos de su ambición. Pero también sabía que algún día, alguien podría usar esos mismos instrumentos contra ella. El desfile fue un éxito rotundo. Los críticos alabaron la originalidad de las piezas y la sofisticación de los materiales. Las fotos inundaron las redes sociales y Victoria se convirtió en la portada de todas las revistas importantes. Sin embargo, mientras sonreía para los fotógrafos, su mente estaba en otra parte, en los secretos que había enterrado, en las traiciones que había cometido y en la soledad que crecía a su alrededor. Cada ovación, cada aplauso, era un recordatorio de lo que había sacrificado. Esa noche, mientras revisaba las finanzas de su empresa, un movimiento extraño en sus cuentas llamó su atención. Una transferencia significativa había desaparecido, y los registros mostraban que alguien con acceso interno la había redirigido a un banco desconocido en Suiza. Su primera reacción fue furia, la segunda, paranoia. Nadie podía saberlo todavía, pero Victoria entendió que alguien había empezado a jugar su propio juego. Decidida a descubrir al traidor, comenzó a investigar discretamente. Contrató a un detective privado, alguien que no tuviera lazos con el mundo de la moda y que pudiera moverse sin ser detectado. Cada reunión, cada entrevista, era un delicado equilibrio entre obtener información y mantener su imperio intacto. Lo que descubrió no solo la sorprendió, sino que la horrorizó. Uno de sus más cercanos colaboradores, Marco, el director financiero, estaba detrás del desvío. Pero lo más inquietante era que no actuaba solo, tenía aliados en otros departamentos, y la red se extendía más allá de lo que Victoria había imaginado. Una noche, decidió confrontarlo directamente. Marco estaba en la sala de conferencias, revisando papeles como si nada estuviera ocurriendo. Victoria entró silenciosa, dejando que la tensión creciera. Marco, dijo simplemente. Él levantó la vista, sorprendido, pero no asustado. ¿Sabes por qué estoy aquí?, continuó ella. Marco respiró hondo y respondió con una sonrisa amarga, supongo que para enseñarme que la confianza tiene un precio. La confrontación fue breve pero intensa. Victoria tenía evidencia, pero también sabía que cualquier movimiento en falso podría desatar un escándalo que destruiría todo lo que había construido. Al final, optó por una solución fría y calculada. Marco sería despedido, pero no denunciado. En su lugar, lo utilizaría para enviar un mensaje a los demás: nadie puede traicionarla sin consecuencias, pero tampoco sin salvación, si obedecen. Los días siguientes estuvieron llenos de paranoia y vigilancia. Cada empleado, cada proveedor, cada colaborador era observado con ojos de halcón. Victoria comprendió algo que había ignorado durante mucho tiempo: su poder no solo dependía de su talento y visión, sino también del miedo que podía inspirar. Y con ese miedo, vino un precio invisible: la soledad absoluta. Al mismo tiempo, el mundo exterior continuaba admirando su éxito. Las fotos en las revistas, los artículos elogiosos y las entrevistas televisivas mostraban a una mujer segura, elegante y poderosa. Pero detrás de esa fachada, Victoria apenas reconocía a la persona que era. Los recuerdos de su hermana, de sus amigos perdidos, de los amores que no pudo conservar, aparecían como sombras en cada esquina. Cada triunfo estaba marcado por la ausencia de aquello que realmente importaba: la humanidad que había sacrificado por el poder. El clímax de esta parte de su historia llegó con un evento inesperado: un envío anónimo con documentos que detallaban cada uno de sus actos ilegales, desde los contratos manipulados hasta los socios eliminados. Victoria se quedó frente al paquete, con la respiración contenida. Sabía que con esos documentos, su imperio podía colapsar en cuestión de horas. Pero también sabía que tenía que actuar con rapidez. Esa misma noche, convocó a sus aliados más leales y trazó un plan para neutralizar la amenaza antes de que el mundo supiera de ella. Mientras tanto, un nuevo jugador entraba en el tablero: Lorenzo de Luca. Sus movimientos eran precisos y calculados, y Victoria comprendió que no podía ignorarlo más. Cada paso que daba era observado, y cada decisión tomada en las sombras tenía consecuencias imprevisibles.
La tensión alcanzaba niveles insostenibles, y la línea entre el éxito y la ruina se volvía cada vez más delgada. El amanecer encontró a Victoria en la terraza de su rascacielos, mirando la ciudad despertando bajo un cielo gris. El aire estaba cargado de humedad y ansiedad. El paquete con los documentos aún reposaba sobre su escritorio, inalterado, pero con un peso que parecía aplastarla. Sabía que no podía postergar la acción, cada minuto de indecisión podía costarle todo lo que había construido. Sus dedos temblaban ligeramente mientras repasaba mentalmente cada movimiento de los últimos años, cada secreto guardado y cada alianza rota. La pregunta no era si alguien la traicionaría, sino cuándo y quién sería el primero en dar el golpe decisivo. Decidió dividir sus fuerzas. Mandó llamar a su equipo más confiable y les ordenó mantener la operación de la empresa como si nada estuviera ocurriendo, mientras ella misma se ocupaba de neutralizar la amenaza externa. Sin embargo, la tensión era palpable, los aliados miraban sus teléfonos con cuidado, conscientes de que la sombra de Lorenzo de Luca se cernía sobre ellos. Victoria sintió que cada mirada contenía un juicio implícito, un recordatorio de que la lealtad era un lujo en su mundo. Esa noche, se encontró con Lorenzo en un café apartado del centro. Él la esperaba, sentado en una mesa en la penumbra, con un café humeante y la mirada fija en ella. Victoria, dijo, con voz baja pero firme, hemos jugado el mismo juego por demasiado tiempo. Es hora de ver quién controla el tablero. Victoria sonrió con frialdad. ¿Crees que puedes derrotarme con amenazas y papeles?, replicó. Lorenzo no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y peligro. Sabía que el próximo movimiento definiría todo. Mientras tanto, dentro de su empresa, las primeras grietas comenzaron a aparecer. Algunos empleados recibieron filtraciones anónimas con pruebas de sus actividades ilícitas. Rumores y miedo comenzaron a propagarse, y la confianza que Victoria había cultivado con tanto esfuerzo empezó a desmoronarse. Los socios más importantes pidieron reuniones urgentes, algunos con amenazas veladas, otros con súplicas desesperadas. Cada llamada, cada correo, era un recordatorio de que su imperio no era invencible. En medio de este caos, Victoria recibió noticias devastadoras. Su hermana, a quien había intentado proteger de la vida peligrosa que ella misma había elegido, había desaparecido misteriosamente. El miedo personal y la culpa se mezclaron con la rabia. Sabía que todo lo que había sacrificado por el poder podía convertirse en cenizas por una sola acción equivocada de su pasado. Esa noche, lloró sola en su oficina, la primera vez en años que permitió que su humanidad se filtrara a través del muro de ambición que había construido. Al día siguiente, Victoria decidió actuar con audacia. Reunió a sus aliados más cercanos y trazó un plan maestro para contraatacar, desviar la atención de Lorenzo, recuperar los documentos filtrados y restablecer la lealtad de su equipo mediante incentivos y amenazas cuidadosamente calibradas. Cada paso estaba calculado al milímetro, pero la incertidumbre era un fantasma constante. Sabía que una sola equivocación podía costarle no solo el imperio, sino también la vida de quienes aún se atrevían a confiar en ella. El enfrentamiento final con Lorenzo ocurrió en la mansión de Victoria, un lugar que hasta entonces había sido un refugio de poder y seguridad. La tensión era casi tangible. No subestimes lo que puedo hacer, advirtió Lorenzo mientras caminaba entre los muebles de diseño caro y las esculturas que costaban más que un apartamento. Victoria respondió con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Y tú no subestimes lo que he aprendido en todos estos años, dijo. La conversación se convirtió en un juego de ingenio y manipulación, cada palabra cuidadosamente elegida para probar los límites del otro. Mientras tanto, en los pasillos de su empresa, las filtraciones alcanzaban niveles críticos. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre la caída del imperio de Victoria. Artículos anónimos aparecieron en Internet, fotos manipuladas y documentos falsos que sugerían traiciones internas. La presión externa se sumaba a la tensión interna, el mundo comenzaba a percibir la vulnerabilidad de Victoria, y eso la hacía aún más peligrosa. En medio del enfrentamiento con Lorenzo, un empleado inesperado se convirtió en la clave del juego. Marco, el director financiero que había sido previamente despedido, apareció con información crucial que podría inclinar la balanza. Su lealtad era incierta, y cada decisión que tomaba podía desatar un efecto dominó. Victoria entendió que había subestimado el impacto de las personas que había considerado simples piezas en su tablero. Ahora, cada movimiento tenía consecuencias imprevisibles.
El clímax de esta parte llegó cuando Victoria decidió tomar un riesgo extremo, utilizó los documentos filtrados para chantajear a Lorenzo, obligándolo a revelar sus verdaderos aliados y planes. Fue un juego peligroso, lleno de tensión y riesgo, donde cualquier error podía significar la destrucción total. Sin embargo, Victoria había aprendido a jugar con miedo y ambición, y por primera vez en años, sintió que tenía el control absoluto, aunque solo fuera temporalmente. Al cerrar esta tercera parte, Victoria se quedó sola en su oficina, mirando la ciudad iluminada a través del ventanal. Su imperio seguía en pie, pero a un precio cada vez más alto. Sabía que los próximos días serían decisivos, sus enemigos se movían, sus aliados dudaban, y su propia moral se tambaleaba bajo el peso de lo que había hecho y de lo que aún debía hacer para sobrevivir. Cada decisión era una cuerda floja sobre un abismo, y Victoria comprendió que la línea entre el poder y la ruina era más delgada que nunca. El silencio de la mansión de Victoria era más aterrador que cualquier grito. La noche había caído sobre la ciudad, y las luces parpadeantes de los edificios parecían marcar el ritmo de su ansiedad. Cada sombra, cada reflejo en el mármol pulido, parecía un recordatorio de que el mundo que había construido podía desmoronarse en un instante. Su imperio de moda, que brillaba ante los ojos del público, estaba siendo corroído por secretos que ahora se filtraban como veneno por las grietas de su propia fortaleza. El primer golpe llegó al amanecer. Su equipo de relaciones públicas recibió un correo masivo anónimo con documentos que detallaban operaciones ilícitas y desapariciones misteriosas de sus competidores. La información circuló rápido en redes sociales y medios de comunicación. Fotos manipuladas de sus reuniones privadas, contratos falsificados y mensajes interceptados hicieron que los rumores parecieran verdades incuestionables. Victoria sintió un frío en la espalda que nunca antes había experimentado. La presión externa se combinaba con la traición interna, y la línea entre la realidad y la percepción pública se borraba. Mientras revisaba las transmisiones de noticias en la pantalla gigante de su oficina, un mensaje apareció en su teléfono, un simple texto de 4 palabras, que encendió su paranoia hasta niveles extremos. Sé lo que hiciste. La fuente era desconocida, pero la amenaza implícita estaba clara. Victoria comprendió que ya no podía controlar la situación con su habitual frialdad y cálculo. Esta vez, la amenaza estaba más cerca de lo que ella imaginaba, dentro de sus propias paredes. Esa mañana convocó una reunión urgente con sus aliados más cercanos. Sus ojos recorrían cada rostro, buscando signos de traición, miedo o duda. Alguien nos está jugando en secreto, comenzó, con voz firme pero tensa. Y necesito saber quién es. Nadie respondió. La tensión era tan densa que parecía que el aire mismo podía cortarse con un cuchillo. Victoria se dio cuenta de que la paranoia no era un lujo en este mundo, era una necesidad de supervivencia. Mientras tanto, Lorenzo de Luca avanzaba en su propia ofensiva. Sus movimientos eran precisos y calculados, y cada acción parecía estar un paso adelante de Victoria. Sus aliados comenzaron a retirarse discretamente, y algunos antiguos socios de confianza empezaron a recibir ofertas y amenazas que los obligaban a reconsiderar lealtades. Victoria entendió que la verdadera amenaza no era solo Lorenzo, sino el sistema completo que él había empezado a movilizar en su contra. Una traición inesperada golpeó con fuerza. Elena, la joven diseñadora que había mostrado dudas meses atrás, desapareció con información crucial que podría derribar toda la empresa de Victoria. Su ausencia no solo era un golpe logístico, sino también emocional. Victoria comprendió que en su búsqueda de poder absoluto había perdido algo que nunca podría recuperar, la confianza genuina de quienes la rodeaban. La venganza, el miedo y la ambición habían reemplazado a la lealtad y el afecto. Esa noche, mientras revisaba cada rincón de su oficina, Victoria recibió otra llamada. Marco, el director financiero despedido, estaba al teléfono. Hay cosas que ni tú puedes controlar, dijo con voz grave. Y algunas personas han decidido que tu imperio debe caer. La llamada fue breve, pero suficiente para hacer que Victoria comprendiera que la caída ya no dependía únicamente de Lorenzo. Todo su mundo estaba en juego, y cualquier error podía ser fatal. Decidida a tomar el control, Victoria trazó un plan extremo. Usaría los secretos filtrados como arma para atraer a Lorenzo y a los traidores hacia una trampa cuidadosamente elaborada. Cada movimiento debía ser calculado con precisión. Cualquier descuido significaría el final de su imperio y, posiblemente, de su propia vida. Mientras implementaba el plan, sentía que cada acción, cada decisión, borraba un poco más de la humanidad que le quedaba, transformándola en una versión de sí misma que apenas reconocía.
El enfrentamiento final con Lorenzo estaba cerca. Victoria lo citó en un lugar neutral, un antiguo almacén en las afueras de la ciudad, lejos de ojos indiscretos. Cada paso hacia ese encuentro estaba marcado por el miedo y la anticipación. La tensión era tal que parecía que incluso el aire contenía electricidad. Al entrar, lo vio esperándola, con la calma fría de alguien que sabe que tiene varias cartas escondidas bajo la manga. Pensaste que podías jugarme, dijo Lorenzo, con una sonrisa cargada de peligro. Ahora veremos quién termina en la cima. Victoria respondió con una calma controlada, aunque por dentro sentía el pulso acelerado. El juego no termina hasta que yo decida, replicó. Cada palabra, cada gesto, era parte de un delicado equilibrio, ninguno podía permitirse cometer un error. Mientras conversaban, los primeros movimientos de su trampa comenzaron a desplegarse. Documentos cruciales fueron liberados selectivamente, aliados fueron ubicados estratégicamente, y la tensión se volvió casi insoportable. El momento más crítico llegó cuando un disparo inesperado resonó en el almacén. Nadie resultó herido, pero todos comprendieron que la situación había escalado más allá de la negociación y la manipulación. La amenaza ya no era solo corporativa o moral, era física. Victoria comprendió que su imperio estaba al borde de un precipicio, y que lo que había construido con tanto esfuerzo podía desmoronarse en segundos. Al cerrar esta cuarta parte, Victoria se quedó sola en la penumbra del almacén, con el eco de los pasos de Lorenzo y sus aliados resonando a lo lejos. Cada secreto expuesto, cada traición descubierta, y cada decisión tomada había acercado a todos a un punto de no retorno. Victoria sabía que el desenlace estaba próximo, y que la línea entre el éxito y la ruina era más delgada que nunca. Esta noche marcaría no solo el destino de su imperio, sino también el de todos los que habían confiado, temido o desafiado a Victoria Salvini. El amanecer llegó con un cielo gris y pesado, como un presagio de lo que estaba por suceder. Victoria Salvini se encontraba en el despacho principal de su rascacielos, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Cada segundo que pasaba, sentía que su imperio se desmoronaba lentamente, y que cada decisión tomada en los últimos años la había llevado a este momento de vulnerabilidad absoluta. El primer golpe definitivo llegó por correo electrónico. No era un mensaje común, era un archivo cifrado que contenía copias de todos los documentos filtrados, además de fotos y grabaciones que demostraban cada una de las operaciones ilegales, cada desaparición y cada traición de su carrera. La pantalla parpadeó y, por un instante, Victoria sintió que el mundo se detenía. No había escapatoria, todo lo que había construido estaba expuesto al ojo público, y la prensa, los rivales y los aliados traidores estaban listos para atacarla. Su teléfono vibró simultáneamente. Era un mensaje de Marco, el antiguo director financiero. Victoria, lo sabías, nadie sobrevive solo. Una amenaza y un recordatorio, todo en una línea. Victoria comprendió que su control había sido ilusorio, cada persona a su alrededor había sido una pieza en un tablero mucho más grande de lo que ella imaginaba. Su imperio, su familia de negocios, su prestigio, todo estaba al borde del colapso. En ese mismo instante, Lorenzo de Luca apareció en el rascacielos. No entró como un invitado ni como un enemigo formal, apareció como una sombra de su pasado, como la representación viva de cada error y cada traición de Victoria. Creíste que podías controlarlo todo, dijo con calma, mientras caminaba por el despacho. Ahora veremos quién termina en la cima, y quién cae. Victoria respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Cada paso que daba Lorenzo aumentaba la presión. Era un juego peligroso, no de movimientos de ajedrez, sino de supervivencia pura. Su mirada se encontró con la del enemigo que conocía demasiado bien cada una de sus debilidades. Por primera vez en años, Victoria sintió miedo, un miedo que no se podía ocultar con sonrisas ni con poder. Mientras tanto, en los pasillos de la empresa, los aliados comenzaban a rebelarse. Algunos intentaban protegerla, otros traicionarla abiertamente. Elena, la joven diseñadora que había desaparecido, regresó inesperadamente con información que podía salvar o destruir todo. La confrontación entre los bandos alcanzó niveles caóticos, gritos, acusaciones y enfrentamientos silenciosos, mientras Victoria observaba desde su despacho, calculando cada movimiento como un general en la batalla final. El momento de máxima tensión ocurrió cuando uno de sus aliados más cercanos se volvió contra ella públicamente durante una videollamada transmitida a toda la empresa y medios asociados. La traición fue como un golpe físico,
Todos los secretos, las operaciones ilícitas y las decisiones morales cuestionables de Victoria quedaron expuestas en segundos. La audiencia virtual y real escuchó y vio todo, mientras Victoria permanecía en silencio, calculando la reacción. Su imperio comenzaba a tambalearse visiblemente. Fue entonces cuando Victoria tomó una decisión extrema. En un acto de audacia y desesperación, utilizó la misma información filtrada para chantajear y manipular a Lorenzo y a los traidores de su equipo. Cada amenaza estaba cuidadosamente medida, cada promesa de recompensa diseñada para crear dudas y miedo entre sus enemigos. La tensión alcanzó niveles insoportables, y el aire mismo parecía vibrar con la energía de la confrontación. Pero la vida, como siempre, tenía su propio plan. En medio de la confrontación, un error imprevisto cambió todo, una filtración de última hora, una evidencia que Victoria había pasado por alto, se volvió pública. Los medios, los competidores y los aliados traidores explotaron la información, y el imperio de Victoria empezó a derrumbarse no por los enemigos que ella conocía, sino por una consecuencia inesperada de sus propias acciones. Cada movimiento de manipulación, cada secreto, se convirtió en un boomerang que golpeó con fuerza. Victoria se encontró sola en su despacho mientras observaba la caída de su imperio a través de las pantallas. Sus aliados se dispersaban, Lorenzo había desaparecido con información que la comprometía aún más, y la ciudad estaba al tanto de cada detalle de sus oscuros negocios. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio estaba colapsando ante sus ojos, y la soledad que sentía se hizo tangible, casi dolorosa. En un último acto de desesperación, Victoria miró una fotografía de su hermana desaparecida y de su equipo de confianza. Sintió rabia, miedo y una tristeza que no había permitido experimentar durante años. Todo lo que había sacrificado por el poder había sido en vano, cada éxito estaba teñido de pérdida y traición. La línea entre la victoria y la derrota había desaparecido, y Victoria comprendió, demasiado tarde, que el precio de su ambición había sido su propia humanidad. El clímax emocional llegó con un mensaje final en su teléfono, enviado desde un número desconocido: creíste que controlabas el juego, ahora eres solo una pieza. La pantalla se apagó y Victoria quedó sola en la penumbra de su despacho, rodeada por las sombras de su pasado, su ambición y las ruinas de todo lo que alguna vez consideró suyo. Su imperio había caído, pero lo más aterrador era que la caída no traía consuelo, solo una conciencia aguda de que, en el mundo que ella misma ayudó a crear, nadie sobrevive sin pagar un precio inimaginable. El reloj de la mansión marcaba la medianoche, pero Victoria Salvini no dormía. La luz de la luna atravesaba los ventanales gigantes y dibujaba sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Sobre el escritorio, un sobre negro esperaba silencioso, como si contuviera un secreto capaz de cambiarlo todo. Victoria lo miró fijamente, sintiendo un hormigueo de anticipación y miedo recorrerle la espalda. El sobre tembló ligeramente, como si tuviera voluntad propia. Victoria se inclinó y lo abrió. Dentro había una llave pequeña, de metal antiguo, y una nota escrita con caligrafía elegante pero firme: lo que creía seguro no lo es. Encuéntralo antes de que te encuentre. La tinta parecía fresca, y el mensaje tenía un peso que ninguna palabra común podría transmitir. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó un golpe en el pasillo. No era un sonido fuerte, sino un golpe seco y medido, como alguien marcando el ritmo de un reloj que contaba los últimos segundos de su imperio. Victoria contuvo la respiración, cada músculo tenso, mientras una sensación de déjà vu la invadía. Había vivido momentos parecidos antes, pero ninguno con un peligro tan inmediato y tangible. El teléfono vibró en su bolso, pero no era un mensaje común. En la pantalla solo aparecía un número desconocido y el nombre de ella misma, Victoria. Una voz profunda y calmada resonó a través del altavoz: el juego comienza de nuevo. Esta vez, no hay reglas. El tono era tranquilo, casi amable, pero cada palabra estaba impregnada de amenaza. Victoria sintió que el mundo se encogía a su alrededor, que cada sombra del pasado, cada traición y cada secreto cobraban vida. Un sonido metálico detrás de ella la hizo girar. La puerta de la oficina estaba entreabierta, y una figura apareció, difusa entre las sombras. Victoria no reconoció de inmediato a la persona. Solo vio una silueta elegante, con pasos silenciosos y mirada fija en ella. Sabía que vendría sola, dijo la voz. Ahora verás hasta dónde estás dispuesta a llegar. Victoria sintió que el aire se volvía pesado. Cada decisión que había tomado, cada secreto que había ocultado, cada relación rota, todo la había llevado a este momento.
La clave en sus manos no era solo una llave, era la posibilidad de enfrentar algo más grande que ella misma. Y por primera vez, supo que la próxima elección decidiría no solo su imperio, sino su propia vida.